Bueno, el ejercicio 21.105 plantean que tengo tres cargas Q1, Q2, Q3 y me preguntan qué carga debe tener Q2, cuál debe ser el valor de la carga Q2, de tal manera que la fuerza neta que sienta o que experimente Q3 sea hacia la izquierda, ¿cierto? Horizontal, y no me dan el signo de esta carga, me dan, tampoco conozco el signo, me dicen que la carga Q3 es más 4, o sea, más 4 microcoulomb, si me dan el signo de esta, correcto. La magnitud de Q1 es 2 microcoulomb, pero no se conoce su signo. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, hombre, a ver, si esta carga Q3 va a experimentar dos fuerzas, la que le hace Q1 y la que le hace Q2. Hay varias posibilidades para que la suma de fuerzas dé hacia la izquierda. Una de ellas, me voy a enfocar en una de ellas, es que esta con esta sea repulsiva y genere una fuerza. Se las voy a mostrar. Les voy a mostrar el diagrama de fuerza cómo daría esa posibilidad. Sería esta posibilidad, ¿cierto? Que la fuerza que le haga Q2 a Q3 sea de repulsión, claro, a esta positiva, esta positiva, entonces al ser positiva y positiva, pues entonces se siente una fuerza de repulsión, estamos de acuerdo, y que Q1 sea negativa, de tal manera que al Q1 ser negativa, esta fuerza, sobre esta la trae, porque esta la planteé como positiva, ¿cierto? La plantearon como que Q3 era positiva, entonces sería esta. Y claro, cuando yo tengo dos fuerzas, una en el segundo cuadrante y otra en el tercer cuadrante, pues la sumatoria de ellas puede dar como resultado una fuerza total lo puede dar así, vamos a imaginarlo así, o sea, así, ¿cierto? O sea, eso es posible, que la fuerza total sea de estas dos, correcto. Entonces digamos que eso me genera a mí una posibilidad de signos, de que Q3 ya es positivo, porque ese dato sí me lo dan, miren que ese dato sí me lo dan acá. La carga Q3 es positivo. Q2 no sé el valor de la carga, pero si yo lo pongo positivo, hace que esta fuerza sea de repulsión. Entonces ya me garantiza que esté en el segundo cuadrante. Pero y a esta Q1 se la pongo negativa, ¿cierto? Aunque no me dijeron qué signo tenía. ¿Para qué? Porque como yo conozco que si aquí hay una fuerza que va en el segundo cuadrante, pues la otra tendrá que ser en el tercer cuadrante para que la resultante de las dos, la sumatoria de las dos, vaya en el sentido de las menos X. Listo, entonces digamos que estos van a ser nuestros signos, nuestros posibles signos. Y ya lo que queda, ¿qué es? Ya lo que queda es una álgebra de, primero encontrar, por ejemplo, la fuerza que la 1 le hace a la 3, ¿cierto? Con la ley de Coulomb. Me voy a traer la ley de Coulomb por acá. Entonces, acá la voy a escribir. Esta será la fuerza que la 1, la carga 1 le hace a la carga 3, ¿cierto? Fuerza que la carga 1 le hace a la carga 3, fuerza que esta le hace sobre esta. Recuerden que ella lo siente, la carga 3 siente esa fuerza en el tercer cuadrante, ¿cierto? Porque es de atracción, esta es positiva y esta es negativa. Eso me da, si yo hago esto en calculadora, entonces obtengo que esa fuerza me da, haciendo el cálculo, me da 45 newton. Pero hay una cosa muy interesante y es que yo tengo que sacar las componentes F1,3 en tanto, lo voy a colocar con rojo, acá, F1,3 tanto en Y, que sería esta, como F1,3 en el eje X, ¿cierto? Y para eso debo encontrar el ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? El ángulo alfa que yo estoy colocando en este dibujo sería ese ángulo alfa. Listo. Yo voy a buscar ese ángulo alfa. ¿Que cómo encuentro yo ese ángulo alfa? Por pura trigonometría. O sea, yo, por ejemplo, sé que este es un triángulo rectángulo, mire que aquí lo colocan, porque los lados es 4, este es 3 y este es 5, ¿cierto? Entonces, eso me garantiza a mí un triángulo rectángulo. Y yo puedo encontrar estos dos ángulos, tanto el alfa como el beta, ya vemos este beta.
Entonces este ángulo alfa, que es este de acá, este ángulo alfa, que es este de acá, lo puedo encontrar. Vamos a tirarle un poquito de trigonometría y entonces así encuentro los ángulos. Bien, los voy a traer por acá. Estos son estos dos ángulos. Listo. Entonces el ángulo alfa es seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? 3 sobre la hipotenusa 5 da 36,86. Y para beta es seno a la menos 1 de 4 sobre la hipotenusa, que es 5, y me da 53 grados. Y eso tiene toda la lógica, porque si esto es un triángulo rectángulo y este me da 36, este me debe dar 53, correcto, para que todos los ángulos den 90 grados. Muy bien, hasta ahí creo que vamos. Entonces con este alfa ya yo puedo sacar estas dos componentes y encuentro que esas dos componentes me da F1,3 en X, esta de acá, se las muestro, esta de acá, que es F1,3 en Y, ¿cierto? En el eje Y, esta me da 27 newton, correcto, porque es multiplicar por el seno F1,3, o sea 45 newton, por el seno de alfa, correcto, o sea por el seno de 36,86 y obtengo 27. Y de la misma manera obtengo este de acá, que me da 36, pero esta se hace con el coseno, por el coseno de alfa, por eso que es el lado adyacente, correcto, muy bien. De la misma manera, así como encontré la fuerza que la 1 le hace a la 3, voy a encontrar la fuerza que la 2 le hace a la 3, correcto. Entonces esa me da, la voy a traer por acá, la voy a poner acá, esta, listo. Esta es la fuerza que la 2 le hace a la 3. Pero ¿qué problema tengo ahí, profe? Que no conozco Q2, entonces lo dejo indicado, ¿cierto? Eso me va a dar indicado porque acuerden que este Q2 no lo conozco. Como ese Q2 no lo conozco, eso lo dejo indicado, entonces hago toda la operación excepto el Q2, multiplico este por este y lo divido por este, y me da F2,3, te lo dejo indicado, ¿cierto? Y lo mismo, a este F2,3 le saco las dos componentes. Entonces, porque resulta que este F2,3 tiene, lo voy a poner aquí con un moradito, con un lila, lo voy a poner, tiene dos. Tiene esta componente y también tiene esta componente en Y. Listo. Entonces, para la componente en X es con coseno de beta. Para la componente en Y es con seno de beta. Y entonces me va a dar, pues obviamente también me va a dar en términos de Q2. O sea, me va a dar así. Las dos componentes. F2,3 en X, que es esta, y F2,3 en Y. ¿Cómo lo saqué? Multiplicando por el coseno de beta y por el seno de beta. Entonces, si yo a este F2,3 lo multiplico por el coseno de beta, obtengo este valor de acá. O sea, por el coseno de 53 grados. Y si a F2,3 lo multiplico por el seno de beta, obtengo esta componente. Esta es la componente en X que va a la izquierda y esta es la componente en Y que va hacia arriba. Listo. Entonces hay que repasar un poquito el tema de vectores si te sientes flojo en eso de componentes rectangulares. Listo. Ahora, como las componentes en Y se anulan, porque acuerde que la resultante total da solo en el eje X, ¿qué quiere decir? Que la sumatoria en el eje Y debe dar 0, o sea, que se me debe cumplir esta igualdad, o sea, la sumatoria en el eje Y es igual a 0, o sea, esta de acá debe ser igual a esta de acá, esta componente de esta fuerza, esta en el eje Y, ¿cierto? Esta que les estoy mostrando, de F2,3 en el eje Y, debe ser igual a esta de acá, a F1,3, ¿cierto? Entonces igualo estas dos cantidades y de ahí observe que estoy encontrando el valor de Q2. Entonces ya tengo la incógnita, Q2. Y con ese valor de Q2 puedo hacer la sumatoria en el eje X. Listo. Porque
¿Cuáles son las sumatorias en el eje X? Lo voy a colocar de un valor amarillo. Esta 36 más esta. Listo. Entonces, ¿cuánto da la fuerza en X? La fuerza en X, la fuerza total en X, va a ser igual. Bueno, no me ayuda mucho ese color en X, pero ese color amarillo va a cambiarle de color. A poner un color así, este color. La sumatoria total en el eje X, ¿cierto? Va a ser esta F1 3X, F1 3, pero en X, que es esta de acá, esta roja, más esta azulita, F2 3, F2 3 en X, ¿cierto? También en X. Le sumo esos dos vectores y mire lo que me da. Y obtengo, voy a poner por aquí un poquito, reducir un poquito de tamaño, ahí está, y ahí está, listo, y obtengo 56.25. Esta es la respuesta que me están pidiendo. ¿Qué fuerza? Determine la fuerza F, vean que aquí me están pidiendo, determine la fuerza F sobre Q3, ahí está, esta es la fuerza neta. ¿Y por qué la pongo en el eje X? Porque recuerden que el ejercicio me planteó que la fuerza iba dirigida en el eje X, y ahí termina nuestro problema.